Versículo para memorizar. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Lección 3 del 16 de julio de 2022. Tercer sello. Objetivo: comprender la interpretación del tercer sello para corroborar que solo la palabra de Dios nos puede dar luz ante las tinieblas espirituales en las que se encuentra el mundo. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Material exegético. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, el apóstol Juan escuchó al tercer animal que le decía: ven y ve. Por lo tanto, en esta lección estudiaremos lo que observó el apóstol en ese momento. Primeramente, Juan vio un caballo negro, lo cual interpretamos como un sistema de doctrina distinto a los estudiados previamente. Salmo 45, versículo 4. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. El color negro nos muestra una característica que lo diferencia fácilmente de los 3 caballos restantes. Consideramos que el sistema de doctrina a la que se hace referencia es el Islam y que su jinete es Mahoma. A pesar de que en el Islam se reconoce como profetas a Moisés, Torá o David, Salmos e incluso a Jesús, Evangelio, para ellos es Mahoma el último y más grande profeta, cuyo mayor milagro fue el Corán. De acuerdo con el Islam, el Corán fue revelado por el ángel Gabriel a Mahoma. Con esto podemos observar la confusión que se origina al mezclar diversos pensamientos, para concluir en una veneración hacia el Corán mismo. Por lo tanto, consideremos que el color negro, que caracteriza a este sistema de doctrina, representa las tinieblas espirituales en las que se encuentran. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. La apertura de este sello lo ubicamos en el año 622 de la Era Común, cuando Mahoma huye de la Meca hacia Medina, ambas ciudades ubicadas en la actual Arabia Saudita, donde establece su autoridad religiosa y política. De hecho, este acontecimiento es conocido como Égira, que significa migración, y este evento fue tan importante para el mundo islámico que el califa Umar ibn al-Khattab, cuando estableció el calendario islámico, lo escogió como su punto de partida. Cuando se menciona "y no hagas daño al vino ni al aceite", comprendemos que de cierta manera este movimiento religioso tuvo la intención de dañar al Evangelio, representado a través de la sangre de Jesús, el vino, y al testimonio del Espíritu Santo, el aceite. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Es decir, se tuvo la intención de destruir las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera se puede interpretar esto? Años después de la muerte de Mahoma, fue Omar, el segundo califa, lo que significa representante o sucesor de Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana, quien en el año 640 de la Era Común, de acuerdo con el escritor Bar Hebraeus, le indica a Amr ibn al-As: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos necesidad de ellos, y si se oponen al Corán deben ser destruidos, por lo que incendió la biblioteca de Alejandría, causándole su destrucción. Históricamente se considera que la desaparición de dicha biblioteca constituye un desastre cultural y más aún por la fecha de su destrucción, ya que existía un gran acervo de literatura cristiana. A pesar de todo esto, las Sagradas Escrituras han prevalecido a lo largo de la historia. En la profecía se menciona que el jinete tenía un peso,
balanza, en su mano, lo que refiere a un poder económico que se corrobora en la historia universal. De hecho, desde el siglo VIII al siglo XIII existió la Edad de Oro del Islam, en la que se experimentó una economía de mercado protocapitalista en la que el comercio, la agricultura y la ganadería fueron sus principales pilares para que la economía se fortaleciera en ese periodo. También se expresa, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Si nos transportáramos al tiempo en que escribe Juan, nos daríamos cuenta que un denario representa el pago diario de un jornalero. Por su parte, los precios mencionados del trigo y la cebada, cereales utilizados para la elaboración de pan por medio de la harina, nos dan a entender un precio elevado por su venta, explicado normalmente por la escasez. Debemos considerar que a pesar de que el versículo previo nos habla de un poder económico, ahora nos menciona otra de las características de esta doctrina, la escasez del pan o alimento espiritual. Recordemos las palabras del Maestro, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios, en Lucas capítulo 4, versículo 4, y trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que vida eterna permanece, Juan capítulo 6, versículo 27. Por lo tanto, el pan que ofrece la doctrina de este sello provoca escasez de alimento espiritual, lo cual es evidente al observar que se coloca a Ismael como heredero de las promesas en lugar de Isaac, y a Mahoma como máximo profeta en lugar de Jesús, quien es el verdadero pan de vida y profeta de Dios. Juan capítulo 6, versículos 32 y 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es así como la Iglesia de Dios interpreta la profecía del tercer sello, verificando con el estudio e investigación la veracidad de la palabra de Dios, la cual se presenta como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.